7:37 de la mañana. Bueno, estamos en un día de una gran intensidad en términos de información y aparecen además permanentemente como nuevos personajes en el centro de las noticias. Sin lugar a dudas, el personaje central de estas horas es un juez en lo civil y comercial que se llama Alejandro Marianello, que le concedió un recurso insólito al gobierno en términos de la posibilidad de ejercer censura previa sobre audios de Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. ¿Qué significa un acto de censura previa y quién es este juez? Bueno, vamos a charlar con Hugo Alconada sobre esto. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Hola, jefa. Hola, equipo. Buenas. Espanto fue ayer, ¿eh? Insólito lo que hemos visto. Contanos por qué, Hugo, dale. Sí, vamos a aclararlo bien sencillo para los oyentes. Primero, escuchas o grabaciones hay clandestinas e ilegales. Clandestinas es cuando, por ejemplo, María y yo nos sentamos a tomar un café y ella, sin avisarme, empieza a grabar la conversación. Eso es clandestino, es reprochable éticamente porque debería haberme pedido permiso para grabar la conversación, pero no es ilegal. 1, 2, sí es ilegal si estamos hablando por teléfono y un tercero ajeno a nuestra conversación graba la conversación telefónica, o alguien que está en otra mesa se pone a grabarnos a nosotros. Eso es ilegal. Primera distinción. ¿Por qué? Porque en lo que está empezando a salir a la luz no sabemos si son escuchas o audios ilegales que le plantaron un micrófono a Karina Milei dentro del despacho presidencial, o es que un funcionario, el que fuere, que participaba como protagonista en esa reunión, las grabó y ahora se está portando mal. 1. 2, aún en este tipo de situaciones... Que parece ser, perdón, el caso español, ¿no? Exacto. 2, lo que tenemos ahora es que el gobierno de manera preventiva ha tomado la decisión de presentarse ante la justicia, ante el fuero no civil y comercial federal, le tocó el juzgado de Marianello. Marianello, que es constitucionalista también y preside una asociación admite de manera preventiva y entonces prohíbe la difusión de todos los audios. Audios a los cuales no accedió el gobierno, audios a los cuales no accedió el magistrado y por lo tanto, primero, no se conoce el contenido, segundo, no se sabe cuántos son y en definitiva han tomado esa decisión que remite a los que ya peinamos canas o nos estamos quedando sin pelo a algo que pasó en 1992. Jueza federal María Servini, que escucha o tiene el dato de que Tato Bores en su programa del domingo va a salir a hacer un comentario jocoso sobre ella, se presenta en la justicia y consigue algo similar, una medida cautelar para que no la pudieran mencionar, sin saber qué iban a decir sobre ella. Conclusión, recordarán los memoriosos, Tato hizo un especial ese domingo aludiendo, como no quería aludir a la jueza Servini, a la jueza Baru Budú Budía. ¿Recuerdan los memoriosos? Sí. Bueno, ahora bien, eso se terminó revocando y se revocó correctamente en la dinámica de decir, no puede tomarse decisiones de censura previa. Lo máximo que puede ocurrir es que cada periodista asuma las consecuencias de sus actos, que si decide publicar algo y eso no compete al interés público, si eso a su vez no es de relevancia pública sobre personas, funcionarios públicos o de interés público, asumirá las consecuencias de sus actos con eventualmente una demanda por daños y perjuicios. En este caso, no solamente tenemos esto, y cierro con este punto, sino además tenemos que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de un gobierno que se define como libertario, también ha pedido el allanamiento de un canal de streaming, que es el que está difundiendo esto de manera primordial, y además el allanamiento de los domicilios de algunos periodistas y el secuestro de sus dispositivos electrónicos para tratar de acceder a esos audios, pero también podría ocurrir que salieran a la luz su fuente, que es violar otra garantía constitucional, que es la garantía constitucional del secreto de la fuente. Así que ayer el gobierno hizo la trifecta, tanto con censura previa como con, además, allanamientos y potencial violación de las fuentes constitucionales. Que remito, y con esto cierro, también remite a un caso icónico de los Estados Unidos que vos también conocés, María O'Donnell, que es los Pentagon Papers. Breve, en 10 segundos lo explico a los oyentes. Sí.
Pentagon Papers es 1971, hay un informante del Departamento de Defensa que filtra al New York Times un documento de 7.000 páginas con los verdaderos análisis, como auditoría interna del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, que marcaba que iban a darse un tortazo. El New York Times lo quiere publicar y el gobierno trata de evitar su publicación. ¿Y qué termina ocurriendo? La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que debe primar la información por encima de los intereses, incluso públicos, que pueda plantear un gobierno. Sí, es muy claro. Hubo todos estos antecedentes respecto de, que en un sistema democrático con libertad de prensa, en todo caso, lo que se prioriza, y todos estos antecedentes que mencionás, es que primero se publique la información. Y en todo caso, después el sistema tendrá sus medios para reparar si hay algún daño que esa difusión provoca. Porque si no, el que está en ejercicio del poder permanentemente puede decir esto afecta a la seguridad nacional, que es lo que dijo ayer el gobierno, y de esa manera censurar contenido, que es lo que el gobierno por ahora ha logrado. Charlamos hace un ratito, Hugo, con Mauro Federico, el colega, que está uno de los que ha pedido el gobierno que se le allane su domicilio. Nos contaba que, bueno, ellos difunden de Karina 2 audios inofensivos, si querés, en términos de decir, bueno, acá estamos, tenemos que estar todos juntos el viernes, y que él recibe un tercer audio el domingo, donde dice que no nos puede contar mucho, porque está justamente con esta medida judicial, pero que aparecen sí mencionados los Menem, que eran los que venían siendo mencionados en los audios anteriores de Pauniolo, como los que recaudaban coima para Karina. O sea que este último de los audios que el gobierno impidió por ahora que se difunda, parece que, bueno, tiene algo que tendría más interés periodístico, por llamarlo de alguna manera. La cuestión es que, bueno, por ahora ese audio no lo vamos a conocer, aunque es curioso porque quiero que me hables del juez, porque el juez dice, se prohíbe la difusión de audios grabados el 29 de agosto, como si supiera de qué fechas son, con lo cual es raro, porque en todo caso uno podría difundir los audios y decir, no tengo ni idea de qué fechas son, no estoy violando esta decisión. Y por otra parte, este juez Marianello agarra la causa, digamos, no le toca por sorteo, y es una persona que tiene 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura y a la que le quedan apenas 2 días para ejercer su defensa de acusaciones gravísimas de abuso sexual, entre otras. Que es uno de estos casos paradigmáticos en los cuales tenemos a magistrados que mientras huyen para adelante intentan hacerle favores a tal o cual. Entonces tenemos que este magistrado en estos momentos está afrontando denuncias por maltrato laboral, por además una serie de cuestiones adicionales y además acoso sexual. Entonces tenemos a un magistrado que por un lado intenta ascender a camarista, por otro lado afronta estas denuncias ante el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo le hace un favor, déjamelo plantear como signo de pregunta, al gobierno. ¿Por qué? Ahora vamos de la perspectiva política. Si estos audios el gobierno los conoce o no los conoce, no sabemos. Ahora, lo que sí tenemos claro es que el gobierno con esto le puso una tapa, es como si le pusieras una tapa de cemento. Lo único que generaste en la opinión pública es la pregunta de ¿qué habría ahí que el gobierno está dispuesto a asumir el costo político de una censura previa con tal de que no salgan? Porque si todo lo que hay de Karina Milei es ella hablando de que se está matando laburando 14 horas por día, es inocuo. Pero si vos los tapás, lo único que genera es la sospecha, es decir, las cosas que habría ahí que el gobierno decidió tapar. Entonces, ni siquiera de la perspectiva política, no te digo ya lo jurídico, no te digo ya lo periodístico, para mí es un error grave de este gobierno. Claro, sí. Totalmente, no, absolutamente. Y un disparate también toda esta cosa que es una cosa con ayuda rusa y venezolana, bolivariana. Bueno, ahí vamos a otro eje, ¿no? Que es, vamos a separar. Lo que tenemos es, uno es el carril en el cual el gobierno obtiene de Marianello una medida para evitar la publicación, difusión de estos audios. Uno, eso tendrá que ser ahora eventualmente apelado por el canal streaming, por los periodistas o lo que fuere. Eje 1, que además la pregunta, María, es, si vos o yo tuviéramos acceso a esos audios,
¿Los publicamos o no los publicamos? Y asumimos las consecuencias de eventualmente afrontar un reclamo y terminar en la Corte Suprema o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un tema a debatir. ¿Qué hacemos nosotros los periodistas ahora, hoy, si accedemos a esos audios? 1. Y 2, es el carril que ha seguido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se presentó ante la Justicia Federal radicando una denuncia por una serie de especulaciones y planteando, 1, el pedido de allanamiento del canal de streaming Carnaval, 2, los allanamientos de los domicilios de los periodistas y el secuestro de los dispositivos electrónicos. Y se basa en un largo, si querés, capítulo en la cual ella alude, que es decir, acá está por un lado Jorge Rial, después de allí viene Tobillino, después de ahí viene Franco Bimri, y de allí vienen los vínculos con la CIDE, después de allá viene ya para Bolivia, Venezuela y terminan en Rusia, aludiendo a un equipo sospechado de Rusia que se definía como la compañía. Para los oyentes, otra vez, muy breve. Este es un equipo que, según el gobierno, se había dedicado a hacer tareas de espionaje / inteligencia para Rusia en la Argentina y otros países de América Latina. Esto no es nuevo, no es la primera vez que Patricia Bullrich alude a esto. Ya meses atrás ya había tirado una serie de datos sobre esto y denunciado públicamente esto y se cayó a pedazos. Ya cuando lo denunció por primera vez, no solo porque la embajada rusa lo desmintió, porque eso es obvio que lo iba a desmentir, sino porque lo que yo voy reconstruyendo con mis fuentes, con todo el apoyo que tuve para poder desarrollar la investigación sobre que llevó el libro Topos y todo esto que vos ya sabés, todos me dicen, Hugo, ahí hay agua, no hay nada. No es un disparate. Bueno, Hugo Alconamón, gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes buen día. Esperemos que sea un mejor día hoy. Totalmente. Te mando un beso, Hugo. Gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a ir a descubrir la península de Valdés. Es espectacular, tengo unas ganas bárbaras. El sábado tenemos además una excursión en Las Ballenas, y ustedes pueden también vivir una experiencia única en Raventray Pirámides. Un hotel eco-friendly con restaurante y vista directa a la playa, desde donde salen los avistajes a las ballenas. Allá vamos, Guido, el sábado, con Martín Fernández Madero también. Una experiencia pensada para disfrutar del entorno de manera auténtica, exclusiva y responsable. Ideal para sumarlo a tu próximo viaje. Más información, www.raventray.com @.tomboturismo. Nos vamos a ver las ballenas. Punta Tombo. ¿Qué dije? Punta Tombo Turismo. @.tomboturismo. Gracias, Guido. Por favor. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. Es precisión, es intuición, es talento. La cucharada perfecta está en tu currículum, hacedor de café. Encontrá el café molido en todas nuestras sucursales, supermercados y tienda online. Café Martínez, el café que querés, donde querés. Michael Bibi regresa a Buenos Aires con su show One Life. Sábado 22 de noviembre, Ciudad Universitaria. Tickets a la venta en buenalive.com. Con hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Empezó Electrofans en Frávega. Aprovecha hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. Bremen Tools. Qualität On Design. Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires.
Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Tronchetto. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Eco de los Andes nace del deshielo, en lo más alto de la cordillera de los Andes. En un lugar que no tiene nada, pero lo tiene todo. Un agua de alta montaña tan fresca como liviana, tan pura como natural. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito ahora que ya salió el sol? A ver si levanta un poquito la temperatura. Tenemos 9 grados. Diego Fernández. María, congestión en la Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, también el acceso Tigre con marcha muy lenta sentido a la capital federal. En el barrio porteño de Belgrano se produjo un escape de oxígeno líquido de una clínica privada de traumatología y está cerrado el tránsito en avenida Monroe y Álvarez Tomás. Los bomberos lograron detener la pérdida de ese fluido y los vecinos fueron evacuados preventivamente. Trenes, recordemos que el Roca Bosques vía Quilmes está reducido y el subte funciona con normalidad. María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchame una cosa. 97, Mirta. 97 años. Sí, 97. Sigue laburando. No, perdón, 98. 98, sigue laburando. Sí. Cormillot. 85 y sigue sexualmente activo. 87. 87. 87. Y sexualmente activo. Sí. Yo digo, presta atención porque hay una extensión. Dios no, mío. fuera de broma te estoy diciendo. Vivimos mucho más y mucho más activamente. Mirá lo que pasa en la cartelera de teatro. ¿Qué está pasando en la cartelera de teatro? Que la semana pasada se estrenó la obra El Secreto en el Teatro Multitabarís con el protagónico de Gerardo Romano, 79 años, y Ana María Picchio, 79 años. Es un matrimonio, hay un secreto que no vamos a contar, que hace resquebrajar esa aparente normalidad que había en un matrimonio después de 30 años. Ellos dos se sacan chispas. ¿Ah, sí? Sí, Gerardo Romano, al que le gusta el Gerardo Romano del Marginal, en donde putea, acá lo van a escuchar puteando en todos los idiomas, pero la dupla Picchio, Romano se sacan chispas como ya lo venían haciendo otras parejas en el teatro. De la mal llamada tercera edad. Porque ahora... Total. Desde enero, recordemos, Luis Brandoni, 85 años, y Soledad Silveira, 73. De novia, que consiguió novio ahora. Tiene novio. Anda con un novio En Brasil. en Uno que Brasil. tiene en Brasil. Y Luis Brandoni está en pareja hace años. Sí, también. Sí. Y están haciendo la obra ¿Quién es quién? En el Teatro Liceo, que además van a hacer temporada en Mar del Plata. Es uno de los grandes éxitos espectacular. del teatro de este año. También un matrimonio que empiezan a sacarse trapitos al sol. Y de sacarse trapitos al sol también va Cuestión de Género en el Teatro Metropolitan con Moria Kazan, 79 años. Y Jorge Marrale, 78. Y que también y que además impecable. Moria, que está de novia con Galmarini, le presentó... María, ¿cómo estás? Sí. Hola, Pato. Hola, Pato. Le presentó a Marrale una novia. Una novia, sí. Marrale, que estaba viudo y con el corazón Moria roto, le se presentó una enamoró. novia a Marrale. Sí. Marrale se acaba de enamorar. 78. 8. Tremendo. Es espectacular. Qué ¿no? bien, Te digo. Moria.
Qué bien, Moria. Así que vayan a verlos porque Yo además te es digo, un lujo verlos en no. el escenario. Increíble cada obra y ellos No, rompiéndola. es reflejo de verdad de un cambio muy grande dentro, uno de los cambios más grandes que está teniendo la sociedad. No nos damos cuenta de nada, estamos encima de la coyuntura, pero lo que está pasando con el alargamiento de la vida, en muchos sentidos, cambia un montón. Sí. En el deporte pasa mucho ya también. ¿Por qué? Y los futbolistas son muy grandes respecto de lo que Yo eran los de recomiendo antes. que lo que hagas, hacelo intensamente. Un beso, Sí, tío totalmente. Pacho. Totalmente. Escúchame, que, bueno, Messi, Y bueno, tenés a- Messi lo ves, Messi tiene la edad, o sea, ya algunos con los que juega podrían ser sus hijos. Sí, desde ya. Messi con 38 y hay chicos que tienen... Mastaturo tiene 18. Por Ahora comparte la selección argentina. Disculpen, ¿puedo hacer Sí. un paréntesis ahí? ¿Qué? Se volvieron a seguir Nicky Nicole y Lamine Yamal en las redes sociales. Ah, o sea, ven... Van y vienen. No, para mí la acusan a Nicky de cosas que... No, lo que te iba a agregar Sí. es que, por ejemplo, Boca jugó el sábado contra Sí. Aldo Civi. El arquero de Aldo Civi tiene 44 años. Claro. Imposible pensar antes. Gatti, ¿no? ¿A qué edad se jubiló? Lo superó. Ah, lo superó. a Ah, va. Gatti. Lo superó a Gatti. Tenés una empresa y necesitas resolver las logísticas de los envíos con Cabify Logistics. Simplifica el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Gestiona todo desde la app. Lo mejor, puedes seguir los trayectos en tiempo real. ¿Qué estás esperando? Lleva tu logística al próximo nivel. @UrbanaPlayFM en Instagram, X, TikTok y Facebook. Don Basilio, mate. Probá la nueva yerba Don Basilio. Suave del primero al último mate. ¡Qué rico! Don Basilio. El sabor de ser vos. Llega Semana Palladium, del 1 al 8 de septiembre. Conseguí los mejores descuentos para viajar todo el 2026 a Gran Palladium Select Bávaro en Punta Cana, República Dominicana. La experiencia all inclusive más completa con instalaciones totalmente reformadas, zona exclusiva de playa, restaurantes a la carta, room service gratuito y mucho más. Consulta en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com y viaja al paraíso. En Springwell somos especialistas en descanso. Para que vos seas especialista en hacerle trenzas a tu hija a las 7 de la mañana mientras relojeas el cuaderno de comunicaciones y untás una tostada. Los especialistas en dormir bien duermen en una Springwell. Springwell, especialistas en descanso. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Salió el sol, pero no se dejen engañar porque viene el frío. No tanto hoy, pero especialmente jueves, viernes y sábado. Una saga fresca. Ahora mismo tenemos 9 grados, más bajo en zonas suburbanas, 15 la máxima y el sol que sale. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, tiempos complejos son los que atraviesa el gobierno y voy a hacer un pequeño rodeo para llegar a lo que está pasando en las últimas horas. Una de las preguntas grandes acerca de este gobierno me parece que era cómo se podía manejar Milei frente a la adversidad, ¿no? Era un presidente que en los primeros tiempos de su gobierno no había enfrentado grandes desafíos a la gobernabilidad. Ahora, ¿cómo iba a ser un Milei en la adversidad? Era la pregunta importante, me parece que todos nos hacíamos. ¿Cómo puede gestionar una personalidad y un gobierno como el de Milei situaciones de crisis que necesariamente todo gobierno atraviesa? Y creo que está en este momento el gobierno atravesando tanto en el campo económico como en el campo político. Si bien está más a la luz todo lo demás, es un gobierno en una coyuntura complicada. Ahora, ¿qué nos viene diciendo el comportamiento de Milei hasta ahora, ¿no? Milei ha sido un presidente que ha recurrido a la burla cuando no le gusta lo que alguien le dice, cuando alguien lo critica, la estigmatización, como lo hizo con Lali Espósito, la burla de la cuestión física. En algún momento utilizó mucho el insulto, después paró porque le dijeron que no le convenía. Con respecto a los economistas que lo criticaban, ¿qué hacía? Bueno, ha hecho echar a economistas con los que ha tenido relaciones muy amistosas de lugares como condición necesaria para ir a hablar en esos lugares. Le pasó a Carlos Kachanowski, le pasó a Ricardo López Murphy, que lo echaron de una fundación libertaria de la cual era integrante, pues si no Milei no iba y no iba a hablar ahí por un enojo viejo que tiene con Ricardo López Murphy.
Con relación a los periodistas ya había habido antecedentes, lo que pasa que no tuvieron tanto ruido como lo que ocurrió en las últimas horas, en los cuales Milei llevó a la justicia a Carlos Pañi, a Débora Plager, a Ari Lijalat. ¿Por qué? Porque estos periodistas en algún momento mencionaron acerca de cierto paralelismo respecto de lo que pasaba en la previa de la emergencia del nazismo, sin decir que Milei era nazi, pero él entendió y se ofendió por eso y fue a la justicia y los demandó a los tres. En un momento uno de los jueces le dijeron que no había razones para prosperar con estas demandas, apeló la decisión sobre el caso de Carlos Pañi. Con relación al Congreso, toda vez que el Congreso tomó decisiones que a él no le gustaban, les dijo rata inmunda, los insultó, les dijo que eran perversos fiscales. Después, bueno, por supuesto, en términos institucionales, lo que hizo toda vez que el Congreso votó algo que a él no le gustaba era vetar las leyes o gobernar por decretos de necesidad y urgencia. Eso fueron o por ejemplo si mandaba una ley de presupuesto al Congreso y el Congreso pretendía debatirla e incluir algún tipo de modificación, entonces directamente decidía que no iba a haber ley de presupuesto y gobernaba por decreto, prorroga las partidas por decreto, cosa que viene haciendo hace 2 años. Con relación a los gobernadores, en la discusión acaba de pasar en Corrientes, cuando Gustavo Valdés se sienta a negociar con Karina Milei, eran los términos que quería Milei, según el ganador, que terminó siendo el hermano Valdés, dijo, tenían demasiadas pretensiones o nada. Después, frente a las elecciones, cuando puede llegar a perder una elección, ¿qué ha hecho hasta ahora? Dice que va a haber fraude, lo hizo en Corrientes, en las primeras horas de Corrientes. Después se dieron marcha atrás porque, bueno, la contundencia con la cual termina ganando la elección Valdés hace que cualquier denuncia de fraude resulte bastante absurda. Anticipadamente viene diciendo que va a haber fraude en la provincia de Buenos Aires porque existe la posibilidad que este domingo, cuando vayan a las elecciones locales, pierda, eso es lo que le están diciendo los encuestadores, los mismos encuestadores que le vienen diciendo que su imagen está cayendo en las encuestas, que está en una caída importante, si bien para este tiempo, o por lo menos por ahora, para esta época de una presidencia tiene números relativamente buenos, ha sufrido una caída significativa, entonces ¿qué dice? No, entonces lo que va a pasar es que me van a hacer fraude. O sea, toda vez que se encuentra con alguien que dice algo que a él no le gusta, decide echarlo, objetarlo, burlarlo, insultarlo y empezar una carrera alocada incluso de ver fantasmas en todos lados, que yo creo que es un poco, además, lo que le está pasando ahora seriamente al gobierno. Nosotros contábamos que Luis Caputo, el ministro de Economía, la semana pasada había ido al stream Carajo y había dicho que toda la situación que está ocurriendo con las tasas altísimas, los encajes que le suben a los bancos, todas las regulaciones que le ponen para tratar de que no se escape un dólar que igual subió en el día de ayer 25 pesos, rozando los 1.400 y después bajó, habla del terrorismo, de los cucas y que el riesgo cuca y que todo esto es culpa de del Congreso. Acaba de salir, les leía, entre otras, porque hay un montón de opiniones en el mismo sentido, de economistas que están lejos de ser economistas cuca, como Domingo Cavallo, diciendo el problema fundamental es que no está definido cuál es el sistema monetario, financiero y cambiario del país, con lo cual empiezan en una andanada donde todo aquel que opina distinto, que pone algún tipo de pero que intenta incluso disentir honestamente o proponerle alguna otra cosa, es borrado del mapa. Milei es una persona que no dialoga con periodistas que no piensen como él, que no da reportajes a periodistas que no son, que no lo siguen fielmente. De hecho, ahora últimamente es cada vez más chico el círculo de periodistas con los que habla, no da conferencia de prensa, no confronta con nunca a nadie que piense distinto. Bueno, en ese contexto enfrenta una crisis que tiene al gobierno muy desconcertado y en una situación donde no sabe cómo reaccionar. Arranca con Diego Españolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, íntimo de Milei, que en algún momento alguien lo grabó y empezamos a escuchar estos audios donde él dice: estoy participando de un gobierno de coimeros en los cuales los Menem de la mano de Karina Milei tienen una recaudación del 3% en la Agencia de Discapacidad. Es un mentiroso, lo vamos a llevar a la justicia. Bueno, y en ese contexto empiezan a salir nuevos audios, esta vez de Karina Milei. En principio el stream Carnaval, donde ellos dicen es de Tobillino, el tesorero de la AFA, mano derecha al Chiquitapia. Tobillino saca en redes sociales que él no tiene nada que ver,
Pero es curioso porque además es un stream donde una de las figuras es Alejandro Fantino, uno de los periodistas más cercanos a este gobierno, íntimo amigo de Milei, que de hecho ayer fue una de las voces que criticó este pedido de censura previa que el gobierno hizo y que un juez que tiene 8 denuncias en distintas razones, 5 de ellas por abuso sexual en el Consejo de la Magistratura, un juez al que le quedan 2 días para terminar de contestar a las acusaciones, el juez Marianello, Alejandro Marianello, juez civil en lo comercial, concede una medida de censura previa. Dice, no sé qué tienen los próximos audios que van a difundir, pero entiende, como dice el gobierno, que puede estar afectada la seguridad nacional o la Karina Milei, y dicen, yo no sé qué tienen, pero los prohíbo. Mientras tanto, que es justamente el valor que se preserva en democracias, con repúblicas e instituciones fuertes, dice, bueno, en todo caso, que primero se prioriza la libertad de prensa, nos contaba recién Hugo Alconamón, un montón de antecedentes. En la Corte Suprema de los Estados Unidos hubo un caso famosísimo, en el caso de Nixon, donde Nixon quería evitar que se difundieran unas críticas a la intervención en Vietnam, alegando que eso tenía que ver con la seguridad nacional. Le dijeron, no, acá hay un valor mucho más importante, primero se conoce la información. En el caso de Karina Milei, si ella se siente calumniada o injuriada o lo que fuese, en todo caso, después puede ir a la justicia y demandar a quien quiera ella, como de hecho su hermano ya lo está haciendo con muchos periodistas. Pero bueno, este juez que tiene denuncias, 8 en total, por distintas circunstancias en el Consejo de la Magistratura, le concede la censura previa. Y dice, por las dudas, exímanse ustedes de publicar estos audios de Karina Milei. Nosotros hablamos más temprano con Mauro Federico, que es el periodista que en el stream de Carnaval viene publicando estos audios. Tanto los españolos antes como el audio de Karina Milei. Los primeros eran bastante inocentes, pero daban la idea de que alguien la había grabado, a alguien que es muy privada, muy reservada, diciendo originalmente hay que poner el cuerpo, tenemos que estar todos juntos y demás. Pero nos contó Mauro Federico, esto lo contó acá hace temprano, que si bien no puede dar todos los detalles, los audios que siguen a continuación, o por lo menos el que estaba a punto de difundir hasta que este juez intervino con esta decisión, menciona a los Menem. Y vuelve sobre el asunto mucho más delicado que tiene que ver cuál es el rol de Karina Milei como en los asuntos de dinero y la recaudación de este gobierno, donde también hay varios antecedentes. Hay un orfebre que dice, Pallarol, me pidieron guita para hacer el bastón de mando, cosa que es una tradición. Hay gente que laburó en la campaña que dice, me pidieron guita para integrar las listas. Aparece Pañuolo diciendo, me piden guita para recaudar coimas, con lo cual hay antecedentes también ahí. Bueno, la cuestión es que Karina Milei aparece aparentemente en estos audios hablando de los Menem. Luego, Jorge Rial, que es una figura de Carnaval, dice que hay una persona, que es una empresaria muy poderosa, que fue a ofrecer dinero antes de que consiguieran esta medida de censura previa a los periodistas para acallarlos. Bueno, en ese contexto el gobierno no solamente pide y logra una medida de censura previa, sino que adicionalmente va Patricia Bullrich con una denuncia que se sabe que escribió el número 2 del Ministerio de Justicia. El número 2 del Ministerio de Justicia es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es decir, la persona que tiene que votar en el Consejo de la Magistratura en los próximos días si sancionan o avanzan con un juicio político contra el juez que acaba de dar la medida de censura previa. Pero volvamos a esta otra medida, porque es una denuncia que Patricia Bullrich presenta en Comodoro Pi. Por un lado está censura previa que conceden, una medida que suponemos que va a dar vuelta en las próximas instancias de la justicia, y por otro lado está otra denuncia, donde arma una ensalada, donde dice que hay, sin ninguna evidencia, nos contaba Hugo Alconada, que viene escribiendo Los Topos, que habla acerca de estos espías rusos que vivieron en la Argentina, y dice Sebastián Amerio, se llama el que escribe la denuncia que presenta Patricia Bullrich. Esto se sabe, nos contaba recién David, porque hay una manera de saber de dónde sale el PDF, y lo descubrieron los periodistas que saben hacer eso. Pero bueno, Sebastián Amerio es el que le escribe la denuncia que Patricia Bullrich sale a defender a los medios. Y en esa denuncia dicen que están metidos los venezolanos, los rusos,
Vladimir Putin está acusado ahora de haber interferido el avión que trasladaba a la máxima autoridad de la Unión Europea en un viaje dentro de Europa, que dicen que fue un hecho de extrema gravedad, que tuvo que aterrizar con mapas porque le habían interferido todo el sistema de comunicaciones. Pero digo, en el medio de todo eso parece que Vladimir Putin está metido también acá en la Argentina, nos decía Hugo, autor de este libro sobre los topos de los rusos acá, que le dicen que no hay nada que pueda realmente fundamentar la idea de que hay un grupo de espías rusos operando junto con los venezolanos. Apareció Maduro en el medio, y este grupo de periodistas de Carnaval, más Tobillino, que sería eventualmente el dueño de este medio, que él dice que no es, más el marido de Marcela Pagano, la diputada nacional, que es un abogado bindi de apellido. Todo este conjunto de personas, según Patricia Bullrich, están detrás de un mega operativo de desestabilización. Todavía no llegamos a los Cuca, que eran hasta antes de ayer los culpables, según Luis Caputo, el ministro de Economía, de la desestabilización. Pero ahora es este grupo. Pero lo más grave, además, es que no solamente obtienen una medida de censura previa, sino que adicionalmente lo que pide Patricia Bullrich en esa denuncia que tiene el juez Ercolini, que ahora tiene el fiscal, ya me va a venir, bueno, el fiscal de los cuadernos, es que se allane el domicilio de los periodistas, Jorge Rial, Mauro Federico, alegando y pide, no es Marijuán, es el otro, es el juez de los cuadernos, alegando que pide además en esa medida que se le incauten los aparatos electrónicos. ¿Para qué? Para descubrir cuál es la fuente de información, lo cual viola el principio constitucional de protección de la fuente de información de los periodistas. Entonces el gobierno, en el medio de la desesperación, Stornelli es el fiscal que tiene la causa, en el medio de la desesperación de todo esto, bueno, demuestra que cuando está en situaciones difíciles, complejas, no solamente es capaz de recurrir a los insultos, a la burla, a las demandas judiciales, sino que además se pasa por encima principios constitucionales tan importantes, tan relevantes como la libertad de expresión, y además ahora lo que pretende es avanzar sobre la protección de la fuente de los periodistas, inventando detrás de todo esto una supuesta gran conspiración y espionaje, que en todo caso es culpa del gobierno, porque además nos hacía una distinción muy importante, Hugo. Una cosa es una grabación clandestina, es decir, alguien entró al despacho de Karina Milei, autorizado por Karina Milei, y ahí es donde el gobierno no sabe ni quién fue, y le grabó clandestinamente una conversación y luego la da a difusión, lo cual es un problema ético importante, pero es un problema ético en todo caso. Y otra cosa es una grabación ilegal, que sería una organización de inteligencia que se mete a grabar esa conversación. Es bueno, ¿quién tiene la capacidad de meterse en la casa de gobierno, en el despacho de Karina Milei y grabar una conversación? Bueno, un gobierno que además frente a una situación de complejidad, en lugar de estar explicando qué es lo que está haciendo con la denuncia de coimas en un organismo tan delicado como el Instituto Nacional de la Discapacidad, lo que hace es avanzar contra algunos de los principios constitucionales más sólidos, y que seguramente además va a fracasar con esto, porque lo más probable es que termine con la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora no ha hecho nada, en el sentido que no intervino con ninguna de las cuestiones que llegaron hasta sus escritorios vinculadas a la cuestión de los aumentos, los juicios de los jubilados que han sido perjudicados porque se les descontó una parte de la inflación, o con las demandas que llegan por los decretos y los planteos de inconstitucionalidad frente a los avances a los derechos a huelga y demás. Es muy difícil que la Corte, ante un escenario como esto, se mantenga impávida como hasta ahora. Bueno, 8:19 de la mañana. ¿Qué día, qué día? Sí, bueno, un día más, María. Bueno. Un día más. Hoy es 2, mañana es 3, un día más. Está Messi entre nosotros. Bueno, entonces no es un día más, porque ya está Messi está Messi en está en la previa a lo que será su último partido. ¿Te aflige un poco o no? ¿O vos lo decís solamente por el público? No, me aflige. ¿Vas a ir al estadio? No sé, no me invitaron. Bueno, está la variante de pagar. Bueno, dale. Igual no puede pagar porque no hay... No hay más. No hay entrada. Hasta la de 480.000 pesos se agotaron, y tiene que ver obviamente con esto. Messi va a jugar
su último partido en la selección argentina de manera oficial. En la Argentina. En la Argentina. No, porque después va al Mundial. Por eso, su último partido en la Argentina de manera oficial. Y de tal forma, además, se va a convertir en el futbolista que más partidos en toda la historia de la eliminatoria jugó. Pero no de la Argentina, de todos los tiempos de las eliminatorias sudamericanas. Hay un solo futbolista que jugó 72 partidos, que es Iván Hurtado, y él, Messi, va a jugar su partido número 72 de eliminatorias sudamericanas. ¿Y Hurtado de qué nacionalidad es? Ecuatoriano. A donde hay un Hurtado es porque es ecuatoriano. Ya sabés que el ecuatoriano Hurtado siempre está. Y está Messi y están llegando los diferentes integrantes de la selección argentina. Hoy, por ejemplo, llega el Dibu Martínez, que cumple 33 años. Hoy, el Dibu... Que se quedó sin pases. Que se quedó en el Aston Villa, que dicen que lo quiere el Galatasaray como cierre. El libro de pases ya cerró y para mí el Dibu va a quedar nomás en el Aston Villa, aunque su entrenador dijo que el arquero iba a ser otro. Yo creo que lo dijo porque creía que el Dibu iba a pasar al Manchester United y no pasó. Ya está Messi. Ya está obviamente Rodrigo de Paul, ya está Paredes y con esto quiero decir que los que están en la mitad de la cancha, Paredes y de Paul, para mí van a ser titulares. Es decir, Paredes va a jugar en lugar de Enzo Fernández. Enzo tiene 2 fechas de suspensión y no juega más la eliminatoria hasta, bueno, jugará, Dios mediante, el Campeonato del Mundo. Y no viene. No viene, así que Paredes para mí es titular en la selección argentina el próximo jueves, pasado mañana. Hoy a las 5 de la tarde es el entrenamiento, ahí vamos a tener un pantallazo de lo que puede llegar a parar Scaloni. Esperamos que mañana hable Scaloni con la prensa y ver si de alguna manera dice algo respecto a esto de Messi. Porque hasta ahora el discurso siempre fue disfrutémoslo mientras lo tenemos, no lo quieran retirar. Bueno, lo que pasa es que el propio Messi dijo que va a estar toda su familia, algo bastante inusual, que viene toda la familia. Y la de Antonella, o sea, y le contrató los grupos de cumbia Rosario, santafesina. Claro, yo la verdad que no sé a quién, si Messi tiene predilección por estos grupos, pero qué locura. Armó él el fixture. Uriel Lozano y la banda de Carlitos. Estos tres que van a estar en la previa del partido. Por eso es lo que digo, van a estar en la previa. Ok. Y Messi en la previa está en el predio Messi. Ah, bueno, ok. Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver además con la despedida de la selección argentina de eliminatorias acá, el último partido. Y esto contra una Venezuela del Checho Batista. Del Bocha Batista. Del hermano del Checho, del Bocha Batista, una Venezuela que hoy está en repechaje. Hoy es el equipo que Venezuela nunca se clasificó a un mundial. Ay. Si Venezuela se clasifica, es cierto que hay 6 plazas y media, pero si se clasifica es todo un acontecimiento. Y una última que te dejo de las eliminatorias. O sea que Venezuela necesitaría los puntos, le vendrían bárbaros. Sí, desde ya. Venezuela tiene 18 puntos y Bolivia tiene 17, siguiéndolo de cerca. Miren, viéndote. Justo que tiene cada La última que te dejo, Paraguay juega su partido de local frente a Ecuador. Si Paraguay empata con Lechuga Alfaro, con Gustavo Alfaro, se mete en el Mundial. Hace 3 mundiales que no va a Paraguay. Si gana o empata Paraguay y se mete en el Mundial, ya dijo el señor Santiago Peña, presidente del Paraguay, que el viernes es feriado. ¡Qué bien! El viernes feriado en el Paraguay. Si se clasifica por clasificarse. Sí, bueno, Paraguay fue el 2010 la última vez. Y así tiene que ser. Sí, Antonio. Así que el momento donde el señor Cayón está dando nuevos feriados en la Argentina. Sí, recuerden que gracias a la gestión Scioli tenemos el viernes 10 de octubre feriado, porque mueven el del domingo 12 de octubre. A pedido de la gente turística. Está muy golpeada. Exacto. Sí, bueno, andate al Paraguay el viernes y empata a los paraguayos y te vas al feriado. De compras a Paraguay, te quiero decir. Bueno, ahí está. Muy bien, 8:24 de la mañana y atenti porque estamos todos tratando, yo dije mal el nombre, me tengo que corregir, del juez, ¿no? Marañelo, no Marianelo, sino Marañelo. No me voy a acordar el nombre. Puse mal la I.
Ahora, claro, el tema es que dado que es el juez que concedió el caso de censura previa a pedido del gobierno nacional e impidió la difusión de estos audios de Karina Milei, nos contaba hace un ratito, como les contaba en el comentario, que Mauro Federico dice que en realidad ellos tenían 1 o 2 audios más para dar, cortitos, que aparecía así por primera vez la mención de Menem, de los Menem, pero que esto es lo que no nos podía dar más detalle porque es lo que la justicia le prohibió difundir. Pero ¿quién es Maraniello? Que es la pregunta que nos venimos haciendo. Bueno, tiene 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura y algunas de estas promovidas por una ONG, ¿no? Sí, a ver, no es una ONG, es un sindicato chico de el mundo judicial que, según me dice gente del Consejo de la Magistratura, funcionario del Consejo de la Magistratura, la secretaria general es una de las hijas del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Con lo cual, ese sindicato... o sea, el sindicato que acusa al juez de casos de abuso sexual... Sí, es un sindicato que la secretaria general es una de las hijas. Guillermo Franco tuvo 3 matrimonios, con lo cual tiene varios hijos. Es una de las hijas de Guillermo Franco. Con lo cual ahí hay también un tema respecto de por qué este juez... si las denuncias... Es un juez al que no le cae por sorteo la causa, ¿eh? No es un juez al que le cayó por sorteo esta causa. Y la estrategia del Ministerio de Justicia, el número 2 del Ministerio de Justicia, que es un hombre Santiago Caputo... Sí, a ver, la estrategia es que... que es el integrante en el Consejo... A ver, el Consejo de la Magistratura... El Consejo de la Magistratura, sí, es quien lo que hace es nombra jueces, es el que castiga a los jueces que no cumplen con sus funciones, quien puede ponerle una pena, y está conformado por representantes. Lo preside el presidente de la Corte Suprema, pero después tenés un representante del poder... lo preside Rosati. Claro, lo preside Rosati. Después tenés un representante del Ejecutivo. Sí, y después tenés representantes de los abogados. De los jueces, del Congreso y demás. Ese es el que tiene que decidir qué hace. Tiene 2 días más para decidir. Tiene 2 días más para decidir qué es lo que hace con este juez, porque ya venía el tratamiento, y según lo que... Tiene una causa, según revela hoy Hernán Capielo en La Nación, una causa de una empleada que dice que entró a trabajar y inmediatamente, la invitó a salir fuera del ámbito laboral y que eso terminó con una situación que ella termina denunciando como abuso. Sí. Y también un agente de los agentes de seguridad que ponen en los juzgados que terminó pidiendo un traslado también. Sí, el representante... Por manoseos y demás. El representante del Poder Ejecutivo Nacional es Sebastián Amerio. Sebastián Amerio es el viceministro de Justicia de la Nación y es quien... armó toda esta estrategia judicial. Claro, por lo menos es el que escribió en las sombras, es el ghostwriter de la presentación judicial que hizo el ministerio de Patricia Bullrich. Que esa es la otra, la que piden el allanamiento y hablan de una gran conspiración. El tema de la censura previa, que es con este juez, está denunciado por un sindicato cuya secretaria es una de las hijas del jefe de gabinete. Es una de las hijas del jefe de gabinete, así asegura por lo menos 3 miembros del Consejo de la Magistratura, que son los que están analizando todas las denuncias que tiene este juez. Bueno, les estamos dando hay un caudal de información enorme, hablamos muy temprano con Mauro Federico, nos contó Mauro cuál era este otro audio que no llegó a escucharse. Se decía que un periodista uruguayo iba a dar los audios, pero después se le aclaró que eran los audios que no se habían escuchado en Uruguay. Es decir, da la sensación de que no tiene el último audio, que es el audio que este juez impidió que se difundiera. Después hablamos con Hugo Alconadamón, que nos explicó toda la cuestión judicial con mucha precisión respecto de cuáles eran los principios que se estaba llevando puesta el juez y por qué había actuado en este caso ejerciendo censura previa, que eso viola la libertad de expresión, y nos contaba también la garantía del secreto de las fuentes, como pretende el gobierno que también sea violada, porque pide que los allanen y le roben los dispositivos, le secuestren los dispositivos
de los periodistas donde verían, por ejemplo, quién le manda los audios. Sí. Bueno, vamos a poner otro foco, porque esto tiene muchos ángulos posibles. Vamos a hablar de las filtraciones, porque finalmente no es la primera filtración. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿cuándo las filtraciones son legales, son éticas? Santiago O'Donnell es periodista, es mi hermano, pero trabaja hace muchísimo tiempo justamente en las grandes filtraciones del periodismo en el mundo. Fuerte esta nota. Dirige Filtralix.com, un medio digital que trata sobre este asunto. Santi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, María, un gusto. Bueno, a ver, ¿cómo encarás esto desde la idea? Hola, ¿qué es una filtración? ¿Cuándo están bien? ¿Cuándo están mal? ¿Tenemos algún...? No. Bueno, la filtración yo creo que tiene dos características que la distinguen del periodismo tradicional, ¿no? La primera tiene que ver con el objetivo y la segunda tiene que ver con el método, ¿no? La filtración de por sí se dedica exclusivamente a mostrar algo que un poder quiere ocultar. Esto hace que la filtración sea distinta a todo lo que tiene que ver con la publicidad y con la propaganda, ¿no? En estas épocas de fake news, de posverdad, lo que hace una filtración es que todo lo que tiene que ver con una filtración necesariamente es algo que un poder quiere suprimir, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de noticia, de novedad, ¿no? ¿Qué es una noticia? ¿Qué es algo nuevo? Bueno, es algo que no se sabía, no es una gacetilla de prensa o presentar a un analista para que hable sobre un tema, es algo que no se conocía y en este caso específicamente algo que se quiere ocultar. Eso en cuanto al objetivo. Y en cuanto al método, esto es las grandes filtraciones que fueron un poco una idea desarrollada por Julian Assange, tienen como modelo el periodismo científico, ¿no? El periodismo de los grandes jornales científicos, como puede ser The Lancet, The New England Journal of Medicine, Science, todos estos medios donde para poder presentar un trabajo tenés que llevar la documentación original, tenés que llevar los documentos, presentarlos ante un comité evaluador de expertos y una vez que se ve empíricamente la documentación y se comprueba que el experimento es real y funciona, recién ahí se publica, ¿no? Entonces, el periodismo de filtraciones necesariamente requiere de documentación y de documentación verídica y aparte que esa documentación es lo importante. La curación que hace el periodista es secundaria. Lo importante es que acá hay un documento original que una persona puede evaluar por sí misma y puede decidir si es verdadero, si es falso, si le cree, si no le cree, si es algo criminal, qué conclusiones saca, ¿no? Todo eso pasa a ser lo que puede decidir una persona. Entonces, yo creo que este periodismo es el periodismo del presente y del futuro, porque me parece que es ideal para estos tiempos de vuelta de la era de la transparencia en que estamos, donde todo se sabe, pero muy poquita gente tiene acceso a esa cuasi totalidad informativa. Entonces, lo que hacen las filtraciones, mejor que ningún otro método periodístico, es hacer que la información circule, no que una información como en este caso las coimas en el área de discapacidad, que era una información que tenía un grupito muy pequeño dentro del gobierno, pase a ser una información que ahora le llega a toda la sociedad. Entonces, la efectividad del periodismo de filtraciones, como estamos viendo ahora, es mucho más alta que por ahí de un periodismo normal, ¿no? Porque si viene alguien y dice, che, Milei se está robando, o Karina Milei, un montón de plata, ¿no? Y como una nota normal en un diario o en un portal, ¿no? Entonces, la gente que no lo quiere a Milei lo va a creer, y la gente que quiere a Milei va a decir, es todo mentira. Ahora, si vos mostrás documentos, no digo que sea este el caso, ¿no? Pero mostrás un video con Karina Milei diciendo, che, gente de Suiza Argentina, tráiganme una valija de plata, y ves que ella agarra la valija y la mete adentro de una caja fuerte, entonces te diría que por lo menos, no sé, el 80-90% de la gente que vota y que cree a Milei va a creer eso también. Entonces le sumás al otro 50% y ya tenés como un 90% de credibilidad. Entonces son muy, muy, muy efectivas las filtraciones, porque cuanto más primario el documento, cuanto más original y cuanto más llegue a la raíz del asunto, más gente logra consensuar alrededor de una realidad, ¿no? Y vivimos en un mundo casi de realidad virtual, donde cada cual tiene su propia realidad.
Ahora estamos charlando con Santiago O'Donnell, es periodista, especialista en filtraciones, ha laburado mucho con Julian Assange, que quizás fue la persona que en el mundo tuvo, ¿no?, el mayor impacto. O sea, uno piensa en los Panama Papers, los documentos de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, los Panama Papers que tenían que ver con, bueno, estas, ¿cómo se llama?, bufetes de abogados que hacen sociedades offshore en Panamá. A través de todos esos se descubrieron un montón de cosas que no se sabían. Ahora, ahí la pregunta, y un poco es a lo que al gobierno me parece que recurre ahora en el medio de la desesperación, es, esto es ilegal, ¿cómo obtuviste esto, no? ¿De dónde sacaste esto? Claro, la filtración es muy interesante porque, digamos, la idea de la filtración que empieza, como bien sabes vos, María, con la famosa filtración de los papeles del Pentágono de Daniel Ellsberg, hace poco una película de Pose con Meryl Streep y demás, ¿no?, que muy famosa, empieza, viste, con esta idea de que vos publicás algo y el gobierno dice que es ilegal, ¿no? Entonces, hay una idea de este héroe romántico que se juega la vida y en general y presenta esta información, el Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden, ahí en el deporte, Rui Pinto, ¿no?, de los Football Leagues, el mayordomo de Juan Pablo II en los Vatican Leaks, ¿no?, que son tipos que se la juegan porque creen que están viendo inmoralidades y aunque saben que se van a arruinar su vida, quieren que estas inmoralidades se sepan. Bueno, esa es una parte de la gente que hace filtraciones, es un porcentaje pequeño. La realidad es que la mayoría de las filtraciones las hacen los propios gobiernos y los aparatos de inteligencia, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica. Acá no hay mucha gente, porque hay una cultura, ¿no?, la cultura de los códigos, ¿no?, de la cultura futbolera, la cultura del peronismo, de esta cosa, de la mafia italiana, ¿no?, esta cosa de que uno que si cuenta estas cosas es buchón, ¿no? Y de hecho existe una palabra en Estados Unidos que es whistleblower, que quiere decir literalmente el que sopla el silbato, ¿no?, el que llama la atención sobre algo. Que esa palabra en castellano ni siquiera existe, son todas palabras con connotaciones negativas, ¿no? El arrepentido, el topo, o sea, no hay una verdadera cultura de personas haciéndolo. Entonces acá caemos muchas veces en que las filtraciones vienen de vuelta de aparatos de inteligencia y yo lo que digo con respecto a esto es que, bueno, que no tenemos que ser sommelier de filtraciones. Lo que tiene las filtraciones tienen que tener dos cosas, tienen que ser de interés público y tienen que ser verídicas. Si son verídicas y de interés público, yo creo que como periodistas nuestra obligación es publicarlas y por supuesto que son perfectamente defendibles en la justicia porque, sobre todo a través del Pacto de Costa Rica, ¿no?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vos que cubriste la Convención del 94, que sabés que se incorporó a la Constitución, o sea, hay un derecho constitucional al acceso y a la divulgación de información que está por encima de cualquier ley de seguridad nacional, cualquier ley de seguridad informática que diga que no se puede acceder a tal o cual sitio, ¿no? Acá hay una ley constitucional que nos da derecho a acceder a información de interés público. Bien, Santiago O'Donnell, periodista, escritor, dirige filtralix.com, un medio digital especializado justamente en esta materia. Gracias, Santi. Un gusto. Un abrazo. Era mi hermano también, es mi hermano. Claro. Es uno de los asistentes a la comida los sábados. Estábamos muy serios te iba hoy. a preguntar eso. Sí, por supuesto. ¿Es de buen comer? Sí, hincha de Racing además también. Bueno. Pobre. Bueno, no le está yendo bien ahora. A ver, hay dos referencias que aparecen, ¿no? Una que la que mencionaba recién Santiago a partir de este caso, que es Los papeles del Pentágono, una película con... La película de Pose, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, que estuve buscando, dirigida por Steven Spielberg, no está disponible en ninguna plataforma en este momento, pero que cuenta también cómo la directora del New York Times... del Washington Post. Del Washington Post se hace cargo para que finalmente salgan estos papeles a la luz. No, claro, el antecedente acá importante tiene que ver con lo que decide la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en ese contexto. Cuando ellos venían dando, el New York Times venía dando los documentos, hay una medida judicial, se mete el Washington Post, entonces la Corte tiene que decidir en un momento si cuestiones de seguridad nacional, tenía que ver en cómo se estaba llevando adelante la guerra en Vietnam, eran suficientes invocar cuestiones de seguridad nacional para impedir que algo se publicara. Y ahí hay un fallo histórico, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Ayer
la citaba Carlos Pañi también, donde dice, acá hay un principio mucho más importante, que es el principio de libertad de expresión, y dice, no, se tienen que publicar. Incluso cuando en el escándalo de los Watergates, cuando había mandado a espiar a la oposición Nixon, y Nixon se grababa a sí mismo en el despacho, en un momento también había dicho que le prohíban acceder a esas grabaciones, y la Corte dijo, no, se puede acceder a las grabaciones de Nixon en su propio despacho. Bueno, esos son algunos de los antecedentes que se mencionan como mostrando que este juez que le concedió censura previa al gobierno, pese a que es constitucionalista, la verdad es que no ha tomado una decisión que, según constitucionalistas de los más diversos colores ideológicos, es una barbaridad. Y el otro antecedente es para los memoriosos, el caso de María Servini de Cubría. En aquel momento estaba casada todavía con Cubría, la jueza federal. Sí, que en el año 1992, antes de la emisión del domingo 10 de mayo de Tato de América, que era el programa que en ese momento hacía Tato Bores en la pantalla de Canal 13, supuestamente a ella le avisaron que un sketch, que uno de los personajes que interpretaba a Tato, que era el arqueólogo Helmut Strasse, viajaba al año 2492 y encontraba o investigaba determinados asuntos de corrupción, y encontraba una coima de 60 pesos que habría recibido... era una multa. Una multa de 60 pesos. La jueza le había puesto, intervenía en un caso que era medio delicado políticamente en ese momento, que era el Joma Gate. Sí. Y la Corte le había puesto una multa de 60 pesos, que era muy nada. Algo simbólico. Algo simbólico. Pero la jueza lo que decidió es que Tato se iba a burlar de ella. Porque en ese le dijeron sketch. que se iba a reír en 2 sketches, y lo que hizo fue una censura previa, que en la emisión del programa, en esos 2 segmentos, lo que hubo fue una placa negra que decía que no se podía emitir por censura previa. Pero el hecho fue que se autoconvocaron figuras del periodismo, la cultura y las artes, y fueron al estudio desde donde Tato hacía el monólogo, que era la parte principal del programa, y fueron a cantar una canción que hoy en día, ayer sobre todo, se recordaba, que es La jueza Badubudía, y había figuras como Luis Alberto Spinetta, Magdalena Ruiz Guiñazú, Mónica Gutiérrez, Patricia Sosa, Ricardo Darín, Víctor Hugo Morales, estaban representados todo el ámbito del momento. Admiramos una juíza llamada... Georgina. Sí, acá Georgina arranca. Arrancaba con Georgina, sí. no me acordaba. Barubudubudia, agora lembrei. Barubudubudia, descendiente dos Burubudia. Hace la Porque no se la podía mencionar a Servini. Festejado, mas está festejado que o mais destacado da sociedade argentina, y ahora va a empezar a cantar. Se reunía para homenajearlo en la televisión. Ahí se reunía todo para homenajear a la jueza, toda una burla de lo que había hecho la jueza. Jorge Ginsburg, ¿no? Papo, Soledad Silveira, Luisina Brando, Mario Pergolini, Nicolás Repeto, los hijos de Tato Bores también. China Zorrilla. Sí. Apoyando obviamente a Tato este acto de censura previa que no permitió que se la nombre ni se emita esos 2 segmentos. Bueno, y lo convierte todo en una sátira donde, ¿no? Pinky, genial. Debe haber estado Magdalena Ruiz Guiñazú, también, ¿no? Claro, ahí va. Bueno, así que en el año 92, en aquel momento, un canal de televisión, ¿no? Muy popular, como era el programa de Tato, en Canal 13. Ayer cumplió 80 años el Grupo Clarín. En el medio de todo esto, una mega fiesta, un mega evento en el Teatro Colón. Había como un piso arriba, estaban todos los gobernadores, pasaba de todo. Arriba estaba Mauricio Macri también con Julián Aguada y demás. Estaba toda la figura del espectáculo. Había un palco que era Mirta Legrand, Suar, Tinelli, Juana Viale, toda la figura. Todo. Se iba Moria y entraba Susana en ese momento. Lo vi pasar a Marcelo Tinelli, era como una cosa... Pergolini también. A Pergolini no lo vi, pero estaba medio mundo, porque estaban todo el mundo, la figura del espectáculo y además toda la política. Lo que pasa es que no estaban en otro piso arriba, eso no teníamos tanto acceso. En el día donde Tinelli había dicho que vuelve a San Lorenzo. ¿Cómo vuelve a San Lorenzo? Que va a volver en breve. ¿A dijo. qué? Bueno, no sé si a la política de San Lorenzo. Él dio a entender que va a volver antes de lo que tienen pensado varios que... Pero se tiene que presentar elecciones eventualmente. ¿Querés escucharlo? A ver. Sí, pero no se entienda como una amenaza. No. Quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo, eso nada más. Y cuando digo ingratos y desagradecidos,
son algunos mínimos, pues la gente me demuestra todo su amor en todo momento y sabe todo lo que hemos hecho por San Lorenzo. Así que voy a volver muy pronto a San Lorenzo, mucho antes de lo que algunos esperan. Besos. Bueno, eso es lo que dice... Él fue presidente de San Lorenzo en un momento Se tomó licencia. Él ganó las elecciones por el 80% en 2021. Porque veníamos de conseguir la Copa Libertadores, que fue un hito muy importante. Era una asignatura... Él fue vicepresidente del AMENS en 2012. Después fue presidente de San Lorenzo y después confirma su presidencia en 2021. Ahí va al bailando y toma licencia hasta 2022, un año. Y ahí llama a elecciones. Se fue además en el marco de una situación institucional financiera muy complicada. Si bien tuvo la gloria, porque consiguió... Sin duda, con Matías Lames presidente y Marcelo vicepresidente, ganaron la Copa Libertadores de América en 2014. Pero después estaba complicado para volver a la cancha. Yo creo que hace mucho que no va a la cancha. No va a la cancha. No va. No va a la cancha. No, y esto lo respondió porque hay veces que está aburrido, Marcelo Tinelli pone la cajita de preguntas, entonces la gente le pregunta algo y él responde. También dijo que va a haber una nueva temporada de los Tinelli, que va a volver pronto a la televisión y demás. Ahí va. Bueno, 15 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora. Diego Fernández. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, el estado del tránsito en la Panamericana aún es muy lento desde el kilómetro 32 hasta la zona de Márquez en San Isidro. Además hay que agregarle un choque con un motociclista atropellado en la colectora de la Panamericana a la altura de Edison, kilómetro 17,5 en Villa Adelina, sentido a la capital federal, la autopista La Plata-Buenos Aires, la avenida General Paz, el tramo sur, todavía congestión fuerte hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Los trenes y el subte operan con normalidad, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. En La Cardeus cumplimos años y lo celebramos con la promo aniversario. Disfruta de descuentos en todos los modelos. Ahorra hasta un 60%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más, Te informás. Frente a la difusión de audios de Karina Milei, después que se difundieran los audios de Diego Pagnuolo, que era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y que decía en esos audios que los Menem, a pedido de Karina Milei, pedían una coima del 8% porque la subían un 3%. Bueno, iba a difundir el mismo medio que difundió los audios de Diego Pagnuolo, que es el streaming de Carnaval, empezó a difundir audios de Karina Milei. Los primeros tenían que ver con Karina Milei diciendo en una reunión, se entiende, no se entiende bien, pero da la sensación que ya está reunida con su equipo de colaboradores, le dice tenemos que estar todos juntos, tenemos que estar todos unidos, laburar juntos, y Mauro Federico, con quien hablamos esta mañana, el colega, había recibido un nuevo audio, según nos contaba en detalles de muy tempranito, el día domingo, y se disponía a pasar este nuevo audio donde nos anticipó, pero no nos puede contar todo, nos dijo justamente por esta medida judicial, que aparecían mencionados los Menem. Bueno, ante la perspectiva de que siguieran saliendo audios de Karina Milei, el gobierno toma dos decisiones o dos cuestiones judiciales. Por un lado, pide que se le censure esos audios y lo logra, y por otra parte denuncia una especie de maniobra desestabilizadora con participación de los venezolanos y los rusos sin ninguna evidencia, y pide que se allane el domicilio de Jorge Rial, que trabaja también en el streaming de Carnaval, pero sobre todo que le incauten los dispositivos electrónicos, por ejemplo a Mauro Federico, cosa que haría que las fuentes que le están proveyendo a Mauro Federico de esa información pudieran llegar a quedar expuestas, con lo cual no solamente se avanza sobre la libertad de expresión imponiendo censura previa, sino adicionalmente contra la protección de las fuentes de los periodistas, que tienen el derecho a no revelar sus fuentes de información.
En ese contexto, nosotros hablamos con Hugo Alconadamón, que nos contaba un poquito quién es el juez. Por un lado, el que toma la decisión de concederle la medida cautelar del gobierno por el cual ahora rige esta medida de censura previa que impide difundir esos audios. Este magistrado en estos momentos está afrontando denuncias por maltrato laboral, por además una serie de cuestiones adicionales y además acoso sexual. Afronta estas denuncias ante el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo le hace un favor, déjamelo plantear como signo de pregunta, al gobierno. El gobierno con esto le puso una tapa, como si le pusieras una tapa de cemento. Lo único que generaste en la opinión pública es la pregunta de ¿qué habría ahí que el gobierno está dispuesto a asumir el costo político de una censura previa con tal de que no salgan? Porque si todo lo que hay de Gabriela Milei es ella hablando de que se está matando laburando 14 horas por día, es inocuo. Pero si vos los tapás, lo único que genera es la sospecha de decir las cosas que habría ahí que el gobierno decidió tapar. Entonces, ni siquiera de la perspectiva política, no te digo ya lo jurídico, no te digo ya lo periodístico, para mí es un error grave de este gobierno. El juez se llama Mara Nielo, tiene 8 denuncias, 5 de las cuales son causas de abuso o acoso sexual en el ámbito laboral, ¿no? Sí, y tiene en los próximos días iba a definir la suerte. 2 días quedaban, ¿no? Sí, 2 días en el Consejo de la Magistratura se va a definir, se supone que se mantienen los plazos, el futuro del magistrado, si sigue en su cargo o no. Adicionalmente, por un lado está esto, ¿no? Por el cual lograron frenar la difusión, por lo menos temporalmente, de los audios. Adicionalmente, el gobierno se presentó, ahora sí, en los tribunales federales y denunció que todo esto es un gran operativo de espionaje, de desestabilización y pidió, como les comentábamos, estos allanamientos. Quien hizo esto fue Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. ¿Ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios? No. Nosotros no lo han pedido. Nosotros no hemos pedido nada. Le dejo acá, si quiere, la denuncia. Acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. El gobierno en la presentación pide órdenes de allanamiento y secuestro forense a las oficinas de estudio Carnaval Stream. Claro. Dispónganse allanamiento en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. ¿Están pidiendo allanamientos? No, estamos pidiendo la construcción de la prueba. Porque nosotros estamos convencidos, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera. Nosotros consideramos ¿por qué quieren que son ellos? No son periodistas. Esto es lo que nosotros denunciamos hace... Esperame un segundo. Hasta ahí es Patricia Bullrich que dice, por un lado, no estamos pidiendo el allanamiento, está hablando con Pablo Rossi y Gabriel Liesi, que trabaja con Pablo Rossi, le lee la denuncia y le dice, pero si usted está pidiendo el allanamiento. Entonces ella dice, bueno, pero no son periodistas. Se refiere a Jorge Rial y a Mauro Federico. Después habla de la denuncia con Jonathan Viale en términos generales de qué trata. Esto es lo que nosotros denunciamos. Hace poco tiempo nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte, ya veíamos que Venezuela podía influir. Bueno, todos estos elementos, más un canal de extraña procedencia de un señor que es tesorero de la AFA, Tobillino, y periodistas que desde nuestro punto de vista, más que periodistas, están siendo parte de esta difusión para operar el sentido de una elección. Bueno, a ver, ahí se refiere a Jorge Rial. En realidad Jorge Rial no difunde los audios, pero trabaja en Argenzuela, en C5N, con Mauro Federico, que tiene su propio programa en Carnaval, ¿no? Claro, los audios arrancan en un programa de Mauro Federico en Carnaval con Ibi Cángaro, después eso sucede a la mañana y a la tarde en Argenzuela, que es en C5N. En C5N se repiten esos audios. Ahora, Tobillino dijo que el medio no le pertenece, el titular de la AFA. No, el tesorero. El tesorero de la AFA, perdón, mano derecha del Chiquitapia. Es raro igual
la presencia de Fantino en ese streaming, porque bueno, es uno de los periodistas más cercanos a Javier Milei y comparte dentro del streaming de Carnaval un programa con Jorge Rial, Viviana Canosa, que también tiene su programa ahí, y también con Fabián Doman. Sí. En Carnaval, Fantino criticó a Patricia Bullrich por la denuncia. No puedes tomar en serio lo que dice Patricia Bullrich, que hoy si te dice... Perdón, es la ministra de Seguridad del país. No la puedes tomar en serio, no la puedo. Y bueno, lamento, sé que algunos enemigos me voy a granjear. Está todo bien con Patricia, pero si hay vos te tenés que hacer cargo de lo que dijiste. Patricia Bullrich era la paladín de no tocar a los periodistas, no tocarnos a nosotros, porque como yo siempre digo, acá lo que tenemos que usar es un universal, no tocar al periodismo con como si fuesen cuestiones individuales. No hay periodistas buenos y periodistas malos, hay periodistas. Bueno, en ese contexto, la pregunta y que hacía Hugo Alconada cuando lo escuchábamos recién es: ¿qué tienen los audios? O sea, claro, ¿qué es lo que hizo que el gobierno reaccionara de esta manera? Bueno, Mauro Federico algo nos contó, ¿no? Nos dijo, no le puedo contar todo, pero nos contó esto. Este segundo audio, el contenido de este segundo audio es un poco más explícito que los primeros, que eran más genéricos. Los primeros se podían interpretar como, bueno, una arenga colectiva, sí, a estar juntos, podía ser una arenga dentro de lo que es una interna que tiene, sí, el gobierno, no sé, y podía ser cualquier circunstancia. Yo lo desconozco. Este segundo es un poco más específico. Menciona 3 veces la palabra Martín. No diera la impresión que estuvieran hablando de Caradagian y de Silvio. Esto habría sido después entonces de la denuncia y de los audios de Españolo, que fueron entre agosto y septiembre. Sí. Y acá yo no puedo hacer muchas referencias porque tengo una restricción judicial, pero acá Karina, la presunta Karina, habla de un Martín en varias oportunidades y se refiere a darle el poder a él. Bueno, Martín sería Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que en realidad, más que eso, tiene el rol de el que acompaña a Karina en el armado electoral dentro de todo el país, ¿no? Sí, junto a Lule Menem. Se había hablado de la posibilidad de que un medio uruguayo, como en la época de la dictadura, cuando a través de Radio Colonia se violaba la censura de la dictadura en la Argentina, que un medio uruguayo difundiera audios. Aparentemente dice audios que no se habían escuchado en Uruguay. Pareciera que no son este audio nuevo al que hace referencia Mauro Federico, el que se va a conocer esta mañana en este medio uruguayo, ¿no? No, que parece que son algunos de los que ya se dieron acá en Argenzuela o en Carnaval. Hablando de eso, a ver, Martín Menem también fue parte de la última derrota electoral del gobierno, que fue en la provincia de Corrientes, ¿no? Van a Corrientes, radicales, gobierna Gustavo Valdés, se sientan a negociar un acuerdo y después el hermano de Valdés, que es el que termina ganando las elecciones, Juan Pablo Valdés, dice, es que pedían demasiado, te pedían que, o sea, para un gobierno que estaba en ejercicio, dice, era como lo que le exigieron al PRON Capital o en la provincia de Buenos Aires, todo con campera violeta. En ese contexto dijeron, no, bueno, cada uno va por su lado. El candidato libertario quedó cuarto. Sí. O sea, hay un reproche a los Menem no solamente respecto al rol que pudieron haber jugado en esta denuncia que surge del audio españolo, sino también en la estrategia electoral que tiene el gobierno. Sí. Entonces, bueno, Guillermo Francos dijo que lo que era inadmisible era que eran 2 hermanos, que eso no es lo que le gustaba al gobierno. Justo, digo, un gobierno donde el jefe es Karina Milei, que no fue votada popularmente, sino por decisión del presidente de la Nación. Una posibilidad, pero bueno, no se llegó a un acuerdo. Había algunas cosas que de nuestro punto de vista no eran, digamos, razonables desde la convicción. El hecho de que se fuera el gobernador Valdés y entrara un hermano Valdés, ¿no? Eso para nosotros era, desde nuestro punto de vista, no era razonable, por plantearlo así suavemente, y por ese motivo era muy difícil participar de esa propuesta. Bueno, porque eran hermanos. Bueno, y adicionalmente el dólar ayer pegó un saltito de 25 pesos, rozando los 1.400 pesos. Después bajó cerca del techo de la banda. Sí, se está moviendo hacia el techo de la banda. Esto se supone que el gobierno tiene autorización del Fondo Monetario Internacional para intervenir cuando el dólar supera los 1.400 pesos para dejarlo nuevamente dentro de la banda de flotación que se estableció en el fondo.
Bueno, y en ese contexto el gobierno insiste con que esto es el riesgo Cuca, las elecciones y demás, y acaba de salir una última publicación de Domingo Cavallo en su blog. Me cuesta blog porque debe ser uno de los únicos que usa un blog todavía, ¿no? Iba a decir podcast, ¿viste? Pero no, él usa blog, escribe en un blog. La cuestión es que el blog dice que el empeoramiento no puede atribuirse solamente al riesgo Cuca ni a la oposición al Congreso, sino a imprevisiones en la estrategia de desinflación y a improvisaciones y al uso de encajes que contrajeron drásticamente el crédito al sector privado. Dice que el problema fundamental es que no está definido el esquema monetario, financiero y cambiario del país, dice Domingo Cavallo. Bueno, ¿vos vas a decir algo más? Sí, hoy a las 5 de la tarde se entrena la selección argentina en el día del cumpleaños número 33 del Dibu Martínez. Y hoy a las 3 de la tarde en Conmebol, Grindetti, Michael Clark. Michael Clark es el presidente de la Universidad de Chile, Grindetti presidente de Independiente y la Conmebol para un último descargo, una última audiencia. Grindetti va por la premeditación de los chilenos para generar violencia, aspira solamente a una sanción disciplinaria. Veremos qué es lo que esgrimen los chilenos. De aquí al fin de semana saldría el fallo de ese partido. Presenta el clima en Europa. Bueno, José Bianco, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. El día que pinta bien puede tener lluvias. Hoy. Están avisados. En un ratito desde el norte avanzan algunos chaparrones, probablemente cerca o antes del mediodía. ¿Chaparrones? Sí. Chaparrón, no lluvia aislada. Un chaparronazo. Cortita, para mojar. Lluvia de poca duración. Que dura minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Eso es un chaparrón? 10 minutos. Claro, es una lluvia de corta duración y entre ratos de sol y nubarrones hasta las 4 o 5 de la tarde vamos a estar. Como es el viento norte el que los trae, no vamos a tener un descenso de temperatura después de la lluvia. Al revés. Mañana va a ser un día más cálido que hoy, o menos frío, o menos fresco. Sí. Con temperaturas que siempre viene bien repasarlas por si solo nos están escuchando, porque en pantalla están. Pero los valores estarán hoy con una máxima de 15, 16 grados, como mucho. Para mañana se esperan cerca de 20 grados. ¡Epa! Una mañana de 10 y una tarde de 20 grados con buen tiempo, pero ojo porque el jueves... Justo el abrimos jueves. la cámara frigorífica. No, jueves, viernes y sábado. No, pero además vamos... No, el jueves por el partido. Justo el jueves. Hay un tornillo ahí en la cancha de River, va a haber a la noche. Yo pensé que estabas preocupado por nuestra carrera en Península Valdés. No, bueno, él no lo tiene registrado, Mariano. Él no sabe que va. No llega ni a enfriarse. Primero tengo una transmisión jueves a la noche. Perdón. Jueves a la noche, entonces de frío seguramente menos de 10 grados a la noche del Monumental. Vamos a ir con una mínima de 6 o 7 grados para el jueves y de 4 o 5 para el viernes. Ya. Así que sí, a no guardar las camperas todavía, porque si bien para los meteorólogos ya empezó la primavera, la verdad es que a veces todavía hay un poquito de aire frío, que inclusive amagaba con dejar algunos copitos de nieve en el sur de la provincia de Buenos Aires, probablemente sean chaparrones de hielo. Para mañana, para el jueves sobre todo, en la costa, en Necochea, Claromecó, puede haber... No copos de nieve porque la chance es muy baja, pero miren lo fuerte que es este ingreso de aire frío para hablar de posibilidad de nieve o de graupel, ese granizo chiquitito para finales de miércoles o el jueves en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que los quiero con la guardia arriba. Esto todavía no terminó. Vayan buscando los abrigos a partir del jueves. Presentó el clima en Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Hola, Andy. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, excelente. Bueno. Paseando por volviendo? Los estudios de Urbana Play. Ok. Sí, volví ayer. Uy, te choqué, perdón. Perdona, me voy a hacer una aclaración más antes de terminar. Perdona, de una cosa me dicen de jefatura de gabinete. Nosotros dijimos que una de las hijas de Guillermo Franco sería la secretaria de uno de los gremios de denunciantes del juez que concedió la medida de censura. Dicen que no. Ahí me escribieron de otro sindicato y me dicen que es secretaria de un juzgado donde hay una denuncia. Hay todo un lío bárbaro respecto de los hijos de Franco. Pero no es lo que nos corregimos porque eso que dijimos no es así. No es así. Nos disculpamos. Sí. Eso. Bien, no vino en helicóptero. ¿Te acordás tú? Dijiste que venía en helicóptero. No. Aclarado. ¿Cómo estás, María? ¿Bien? Bien, acá. Como estos días que
uno va como asimilando la información y tratando de entender mejor el panorama a medida que va corriendo el programa. ¿Entendiste? Bueno, entiendo que es un gobierno que está en un... que no sabe cómo reaccionar y que ha metido la pata, me parece, francamente, en su intento ¿A por... qué te referís con metida de pata? Bueno, primero apelando a la censura previa, que es algo, o sea, en su momento, yo no sé qué va a pasar, digamos, ¿te acordás? El 92 con Tato y la censura previa que buscó imponer en su momento Servini Cubría y demás. Es bastante grave que un gobierno pida un acto de censura previa de audios que no se conocen, o sea, y hay mucha jurisprudencia de la Corte, de los tribunales, salvo este juez que tiene 8 denuncias, que faltan 2 días para que decidan si lo sancionan, porque tiene denuncias de abuso sexual, y tiene un panorama complicado dentro del Consejo de la Magistratura. Bueno, es difícil que se sostenga en el tiempo esta medida que el gobierno logró de un juez, por un lado, para impedir que siga habiendo la difusión de los audios. Y por otra parte, es muy floja la denuncia de Patricia Bullrich, alegando que hay inteligencia rusa, venezolana, y pidiendo además que allanen los domicilios particulares de periodistas y que les saquen los dispositivos, lo cual viola también el principio de protección de la fuente de los periodistas. Es llevarse puesto un poco una parte de la Constitución en la desesperación. Me parece que la respuesta es muy torpe, muy torpe. Claro. La respuesta sería, mira, estamos muy tranquilos porque no tenemos nada. Sí. Nunca es esa. Pero no, y bueno, claro, es como un gobierno muy enredado en una situación. Perdió elecciones feo en Corrientes, va a elecciones este domingo que son más difíciles las de este domingo en la provincia de Buenos Aires que las del 26 de octubre. La cosa económica está complicada. Entonces, esta idea de decir, son todos unos brutos, ignorantes, terroristas, pervertidos sexuales, esto, lo otro, bueno, de repente, ¿no tendrás un problema adentro? ¿No habrá mucha interna dentro de tu gobierno? ¿Por qué no mirás? O sea, hay como una... Creo que hay algo del mecanismo de culpar tanto al otro, insultarlo, descalificarlo, o de generar como la idea, son todos cucas, esto es culpa no sé qué, o ver grandes conspiraciones en todos lados, que un poco es como débil frente a una situación en la que tiene que dar más respuestas. Es un gobierno que está más como acostumbrado a atacar que a dar respuestas. Y yo creo que lo que está faltando es un poco eso, como que... Es como si tuviese una caja de herramientas que no le sirve para este momento. Y además, ¿está hablando en sus medios habituales o no? No. Fantino, porque hay un punto donde hasta Fantino y todo le tenés que preguntar. Sí, no, Patricia Bullrich hizo ayer un par de notas y quedó bastante mal, porque dijo, no pedimos el allanamiento, y le leyeron la denuncia y dice, usted pide allanamiento, específicamente la medida que está pidiendo. Perdón, yo tengo una pregunta para María. Hola. Buen día, Harry. ¿Qué tal, Harry? Mucho gusto de Urona Play. Te quería preguntar, porque recién dijiste que es un gobierno que no parece tener la caja de herramientas correspondiente para este tipo de problema. A mí me sorprendía eso, porque se supone que es un gobierno que manejaba muy bien las redes, ¿no? Cosa que habitaba las redes sociales de una manera muy orgánica y que dominaba el debate en las redes sociales. Y bloquean la aparición de un audio sabiendo perfectamente que ese audio va a aparecer en internet eventualmente y que va a aparecer en las redes y lo va a dar este periodista uruguayo ahora un rato. Bueno, y va a estar parece en que todos no. lados y entonces no va a tener mucho sentido el efecto de la censura previa. No, porque parece que el periodista uruguayo lo que dijo es que va a dar audios que no se dieron en Uruguay. No nos queda claro que el periodista tenga este último audio que nos contó Mauro Federico, que es el que él sí tiene, pero que no puede dar. Pero se lo reenvía Mauro Federico por mail y se terminó. Pero o sea, Mauro Federico tiene un audio. Mauro Federico tiene el domingo, lo entrevistamos temprano a Mauro. Estaba entrando a su programa de radio a las 7 de la mañana, 6 y pico lo entrevistamos. Fue columnista de Perro de la Calle, Mauro. ¿En serio? Sí, mucho tiempo. Bueno, Harry, ¿cuánto tiempo estuvo? Un par de años. Hace mucho, pero me encanta que sea la memoria de Perro de la Calle, Harry. Yo no sé ni cómo era tu nombre. Así funciona igual, ¿eh? ¿Cómo era tu nombre? Mariano Martínez. Gracias, Mariano. Sí, no, Mauro dice que el domingo que salía de la cancha de Racing recibe de su fuente un nuevo audio que llega a escuchar, que él nos dice que ahí se menciona a Martín y no a Martín Caradagian, para los que tienen edad suficiente como para acordarse de Titanes en el Ring. Estamos muy retro entre Tato Bores y Martín Caradagian.
Y que ese es el audio que él no puede difundir por esta medida judicial. ¿Pero qué te contó de qué es el audio? Dice que dice Martín y que no puede decirnos más. Claro, pero así como Martín Menem. Sí, obvio. Presumimos que Martín Menem. Pero así como le llegó a él, le puede llegar al periodista uruguayo. O sea, la misma persona que se lo mandó o él mismo se lo puede reenviar al periodista uruguayo y eso no incumpliría ningún tipo de norma. No, yo creo que no lo puede reenviar. No, él no. No, yo sí soy abogada de Mauro. Pero, le digo, pero es muy reenvíes. fácil que le llegue sin que lo reenvíe él, no importa. O sea, ya lo tiene más gente, no lo tiene él solo. Si él dijo ya que lo procesaron por un sistema de audio de no sé qué cosa, o sea, ya lo tiene más gente, le puede llegar al periodista uruguayo por mil formas. Está bien. La Eso duda digo, sobre el periodista uruguayo puede tener ese audio tranquilamente. Sí, no, lo que digo es que aparentemente, que no está claro, es solo con relación a la expectativa que se había generado que ahora ese periodista uruguayo pase ese audio. Porque en el tuit del periodista Eduardo Prevé dice en la tapadita, que es el programa, vamos a pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino. La gente le está diciendo, por favor que sea el último, no pase los mismos que ya se pasaron. Él dice que los medios uruguayos nunca emitieron, no dice voy a pasar el audio que se prohibió emitir en la Argentina. Dada la redacción del tuit que trae Rolo, es que hay dudas respecto de qué audio va a sacar o no. Tampoco nos dijo Mauro que es un audio de 17 segundos, tampoco es que venía como una filtración de cuentagotas donde... Al final, Bache, tenía razón, perdonanos. ¿Quién? El presidente uruguayo, que son de todos ladrones colmeros. de primero hasta el último. Primero al último. Al final lo hicimos mierda al presidente uruguayo por decir eso. Todos nos ofendimos todos. Pero bueno, es un comentario. Una reflexión, ¿te acordás de ese momento, no? Sí. Y había uno, algo había dicho el Piojo López. ¿Me estoy acordando? ¿El Piojo López? Sí, en un programa de Córdoba, no de Coimas, de algo de la selección también, un programa de Si esto no lo ve nadie, un programa porque en ese momento no había una globalización. ¿Vos te acordás que dijo el Piojo López? No. El Piojo López había dicho algo, pero como te diga, fue un programa de Córdoba, un programa de, viste, nada que ver, y dijo algo que un escándalo se armó, y no me acuerdo qué, como lo de Gustavo Cordera, que fue en una charla de TEA interna, una charla que se dio a la luz, eso te digo. Pero no me acuerdo de Piojo López. No lo vas a buscar, ¿no? Tampoco. No, lo iba a buscar, pero bueno, pensé que iba a Bueno, cerremos. Ya no estamos ni para buscar un audio, cerremos. Sí. Yo lo busco y lo veo. Gracias. Buen programa, Andy. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play